Mi curiosidad me ha llevado a conocer y experimentar con diferentes profesionales de áreas como la investigación paranormal, la ufología e incluso la psiquiatría. Todo esto en busca de poder entender la naturaleza de nuestra propia existencia. Bienvenidos a conversar al umbral del misterio. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos los presentes. Soy Diana en el Hotel Nodo y muchas gracias, por supuesto, a mis queridos amigos de Juega en Línea que hacen posible este proyecto llamado Umbral del Misterio. Hoy día tenemos casa llena, por supuesto, como era de esperar, porque nuestro invitado sencillamente lo amerita. Antes de partir esta conversación con él, en la que después ustedes tendrán la posibilidad de plantearle sus propias inquietudes y preguntas, me gustaría mostrar una imagen que fue cuando yo tenía aproximadamente 13 años. A mí me cambió completamente la vida. La imagen tiene que ver con la portada de un libro a inicios de la década de los 80, en donde yo, pequeño y todo, interesado en múltiples temas ya desde entonces, me toca leer este libro escrito por el entonces desconocido J. J. Benítez, que se llama OVNI SOS a la Humanidad. Ahí estaba el relato de un grupo de personas de origen peruano que en un desierto llamado Chilca logran de forma programada hacer contactos con seres de otros planetas. Como está planteado el relato y como me atrevo a decir por primera vez, donde se convoca oficialmente a la prensa con fecha, día y hora y lugar para que sean testigos de este hecho que probablemente debe ser uno de los más extraordinarios para nosotros, los terrestres. La verdad que a mí me voló la tapa de los sesos y estuve por los siguientes muchos años perteneciendo no solo a Misión Rama, sino que tratando de asimilar este tremendo fenómeno. Que no quepa duda entonces que uno de los grandes pilares, digamos, dentro de mi formación en estos temas, una persona a quien quiero mucho, que a través de las décadas, digamos, hemos mantenido un contacto quizás no tan seguido como él con los alienígenas, pero cada vez que podemos volvemos a reunirnos y tener una buena conversación. Hoy día con nosotros, ahora sí, el gran Sixto Paz. Fuerte el aplauso, Muchas gracias. querido amigo. ¿Qué le, qué quiere que le diga? Para mí es un completo honor poder tenerlo en este programa, muy feliz. Ya nos va a contar todas las actividades que hará acá en Chile, en nuestro país. Quiero partir inmediatamente planteando una pregunta. Yo sé que aquí usted se va a explayar maravillosamente. ¿El contacto con los hermanos mayores sigue de forma permanente y se ha cambiado desde el año 76 hasta ahora? Bueno, empezó el 22 de enero del año 74 a través de mensajes psicográficos. Los mensajes psicográficos se mantienen después de 51 años. Hace un año exactamente, cuando se cumplieron los 50 años del contacto, hicimos una convocatoria a nivel mundial. Los grupos en el mundo enviaron delegados, 300 personas nos reunimos donde empezó todo, en el desierto de Chilca, al sur de Lima, y las naves aparecieron. De las naves salieron esferas, las esferas salieron y de algunas de las esferas salieron seres. Nosotros pensábamos que las esferas eran como drones extraterrestres, como Claro, cámaras de televisión controladas a como distancia, los Foo pero Fighters. algunos de estos drones eran, o estas esferas, eran más o menos grandecitos Ah, y la esfera descendía al suelo y salía un ser caminando y todos lo vimos, mm. 300 personas de testigos. También se formaron los llamados sendras, que son portales interdimensionales, que son como domos luminosos, un poco como la experiencia que vivió el cabo Armando Valdés, pues allá como el 25 de abril del año 77. Ujú. Y, este, mm, y bueno, todo lo vivimos. O sea, fue maravilloso que todas esas experiencias que se habían vivido durante esos 50 años se repitieron en una sola salida, aniversario, ya con ellos presentes. En ese primer contacto, yo recuerdo, Sixto, se generó todo un movimiento que persiste hasta el día de hoy, que era un primer contacto oficial, por así decirlo, con la idea de preparar a la humanidad no solo por los cambios que se vendrían, sino para la inevitable evolución que de cierta manera estos seres nos demandaban en una toma de conciencia en donde que no se les vaya a hacer tarde con esto de pasar, vamos a decirlo así, a un siguiente nivel. ¿Cómo ha sido ese trabajo de nosotros los humanos? ¿Vamos bien? ¿Vamos atrasados?
¿Estamos más porfiados que nunca? Por lo mismo, ¿los consejos siguen siendo los mismos o estamos en otra situación? Vamos mejor de lo que ellos tenían previsto. O Ah, sea, hemos superado las expectativas. Obviamente, no toda la humanidad está vibrando en una frecuencia superior, pero se ha superado la masa crítica que era necesaria para crear las condiciones para el salto cuántico. Ese salto cuántico, ese salto evolutivo ya se consiguió. O sea, el 11 del 11 ya. del 2011 Ujú. se hizo una convocatoria a nivel mundial. El número 11 en la numerología es el valor, la persuasión y la fuerza. Sí. Hay que tener el valor de usar la persuasión y no la fuerza. O sea, no forzar las cosas, sugerirlas. Ujú. Entonces, el 11 del 2011 se convocó a nivel mundial para que la gente cooperara con sus meditaciones, con buenos deseos, con una actitud mental positiva, ya que había cantidad de gente que estaba hablando de que los mayas habían profetizado el fin del mundo para el 21 de diciembre del año 2012. Ujú. Los mayas nunca hablaron de ningún fin del mundo. Ellos hablaban del final de la rueda de los Bactunes, o sea, 5 ciclos de 5.125 años cada uno, que terminaban cumpliendo un ciclo de 25.625 años el 21 de diciembre del año 2012. O sea, los mayas, en el libro del Chilam Balam, o sea, el libro del adivino, el brujo jaguar, o de las cosas que están por suceder, hablaban del giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. Pero ahí no ponían ninguna fecha para ese salto evolutivo de la humanidad. Ok. Ellos en una serie de monumentos pusieron la fecha. Entonces, de Veracruz, en México, alrededor, o sea, de una serie de asentamientos olmeca, hay un pequeño asentamiento maya, una pirámide y una estela rota que tienen jeroglíficos mayas la Ajá. fecha 21 de diciembre del año 2012. Ok. Después, en Cobá, en Quintana Roo, hay una pirámide de 40 metros de altura, un camino ceremonial que lleva un grupo de estelas, que es el Sacbe, y hay un grupo de estelas que se llama el grupo Macanchón. La primera estela, pues son varias. La primera tiene 4 fechas y la cuarta fecha es 21 de diciembre del año 2012, Ah, según nuestro calendario. entiendo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros ya que estamos en la fecha correcta, ¿no? La casualidad no existe. Se encontró el códice de los eclipses en la ciudad alemana de Dresde Ujú. y ahí están profetizados todos los eclipses y claramente se puede distinguir cuál es el eclipse que debió ocurrir el 11 de julio de 1991, que Perfecto. según los mayas marcaría el retorno de los señores de las estrellas. El 11 de Sí. julio del año 91, la Perfecto. gente esperaba un eclipse espectacular sobre la Ciudad de México y aparece tremendo ovni que todo el mundo videograbó. Ujú. Y a partir de ahí se inició la oleada ovni más impresionante que se haya registrado sobre país alguno. Otro lugar donde estaba la fecha señalada es Copán, en Honduras. Hay una pirámide con una escalera jeroglífica espectacular Ujú. y cada tantos escalones se repite. 21 de diciembre de 2012, 21 de diciembre de 2012. No se lo pierda, 21 de diciembre de 2012. Ok, un ¿Ya? adelanto. Así que era la fecha en donde ellos no hablaban de ningún fin del mundo, sino el final de un ciclo y el inicio de otro ciclo. Exacto. Entonces, cuando se hizo la convocatoria, no se reunieron 144.000 personas, como se sugiere en el capítulo 7 del Apocalipsis, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente es necesaria para crear un cambio de conciencia, una evolución de la humanidad, para que cambien las cosas? 144.000 personas, 12.000 de cada tribu israelita. O sea, es un número simbólico. Ujú. Pues los indios Hopi hablaban de 144.000 danzantes del sol que Exacto. tenían que mantenerse danzando durante la terrible noche oscura de la humanidad para asegurar el nacimiento del nuevo día. Los aztecas hablaban de 144.000 Mixcoatl, guerreros de la luz, luchando contra la oscuridad. Ujú. No puede ser que todos se hayan puesto de acuerdo. Sí, claro. Entonces, cuando se hace la convocatoria, no se reunieron 144.000 personas, ni 1.440.000. Más de 14.400.000 personas se reunieron. Exacto. Y entre todos creamos un estado mental colectivo tan positivo que las cosas empezaron a cambiar. Porque uno de los mensajes más importantes que dan los extraterrestres Ujú. es que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Exacto. Siempre es advertir para corregir. Que si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano recibió de Dios, que es el libre albedrío? Ujú. ¿Ya? Las profecías positivas de colaborar para que se den. Es- Entonces, los mayas dejaron en una serie de monumentos, pues esa fecha que sería, según nuestro calendario, el 21 de diciembre del año 2012. Ahora, ¿cuánta gente es necesaria para crear un cambio de conciencia, un despertar, un salto cuántico? En el capítulo 7 del Apocalipsis es interesante. Si tú lees los primeros 9 capítulos del Apocalipsis Ajá. al revés, del 9 al 1, Ok. no del 1 al 9, Ujú. de tal manera que el capítulo 9 es el año 2003, año 9 de la cuenta regresiva, Entiendo. previo al 21 de diciembre del 2012. ¿Qué te dice el capítulo 9 del Apocalipsis? Te habla de la guerra de Irak,
de las armas que fueron empleadas y quién estuvo detrás de la guerra. Sí. Tú lees el capítulo 8 del Apocalipsis y te dice que 2 meteoritos iban a chocar contra la Tierra, uno de ellos contra las islas del mar, provocando terrible mortandad. En el año 2004, los científicos advirtieron de un asteroide, el Putatis, que venía en ruta de colisión hacia la Tierra y se esperaba que más o menos el 24 de septiembre chocaría contra nuestro mundo. Entonces la gente se unió, oró, meditó, envió mucha luz y de pronto cambió de rumbo y no chocó. Entonces, en el 26 de diciembre de ese año, la gente se estaba recuperando de la Navidad y se estaba preparando para la fiesta Para de el fin de año año. nuevo. Se pensaba que el año iba a terminar invicto y de pronto ocurrió el terrible tsunami de Indonesia. Sí. Se sabe de que fue un meteorito, no un terremoto submarino. Un meteorito, ¿por qué? Porque fue radial desde el inicio, como cuando tú tiras una piedra en un estanque. Exacto, no avisó, de hecho. O sea, no es como cuando se produce un terremoto submarino, un tsunami, ya se va abriendo en arco. Esto no, este fue radial desde el inicio. Perfecto. Y los científicos lo sabían, y los gobiernos lo sabían. Mira. Y prefirieron guardar silencio para que las bolsas internacionales, la economía, no se cayera por los suelos. O sea, no les importó sacrificar a cientos de miles de turistas ya con tal de que no se cayera la economía, pues ya tenían más o menos, sabían a dónde iba a chocar. Bueno, total que la profecía hablaba de 2 meteoritos y solo chocó uno. Ya el futuro empezó a cambiar. El año 2005 correspondía al año 7 de la cuenta regresiva, capítulo 7 del Apocalipsis. Y te dice cuánta gente es necesaria para crear una masa crítica capaz de cambiar el futuro planetario. Se habla de 144,000 personas. Es curioso porque los indios Hopi del sur de Estados Unidos, del norte de México, hablan de 144,000 danzantes del sol, que tienen que mantenerse danzando durante la terrible noche oscura de la humanidad para asegurar el nacimiento del nuevo día. Los aztecas hablan de 144,000 Mixcoatl, guerreros de la luz, luchando contra la oscuridad. No puede ser que todos se hayan puesto de acuerdo, pues. O sea, Exacto. ya, Claro. entonces hay una clave ahí. Bueno, el año 2006 correspondía al año 6 de la cuenta regresiva, capítulo 6 del Apocalipsis. ¿Y qué te dice el capítulo 6? Te habla de una bomba nuclear. Ajá. Y que hizo que todos los políticos, los sabios, la gente más importante huyera y se escondiera en túneles, en galerías, en cuevas y todo. ¿Qué pasó el año 2006? El líder norcoreano Kim Jong-il parece ser que comió frijoles, le cayó mal Sí, la sí, me comida de la acuerdo. noche y todo, ¿ya? Y lo único que se le ocurrió hacer fue al día siguiente lanzar 2 bombas nucleares, Sí. uno contra Japón y otra contra Estados Unidos. Exacto. Inmediatamente intervinieron los de arriba y las bombas nucleares cayeron en el mar y se malograron. En ese momento en Estados Unidos agarraron al presidente George Bush Jr., a Dick Cheney, a Donald Rumsfeld, los pusieron en helicópteros y los llevaron a Utah, a Colorado ahí, y los metieron en esos túneles y todo. Y le dio tal pataleta al Kim Jong-il que lo único que se le ocurrió hacer fue lanzar su bomba nuclear bajo tierra, Sí, me acuerdo. y Es se un generó su temblor. propio terremoto, Sí. ¿ya? Pero del coraje que tuvo. El Apocalipsis habla de una bomba nuclear, describe el hongo nuclear y todo en la superficie y todo, y la gente que se mete bajo la tierra y todo, tal cual. Pues el futuro ya empezó a cambiar. Entonces, y cuando tú te vas dando cuenta que el futuro está cambiando, lo puedes ver, por ejemplo, con esto de la elección reciente del Papa. Ok. En el siglo XII, San Malaquías, que era un obispo irlandés, profetizó todos los papas que vendrían hasta el final de los tiempos. Exacto. El final de los tiempos ya ocurrió el 21 de diciembre de 2012, porque la Tierra pasó a otra realidad, pasó a la 4ª dimensión. Según los extraterrestres, nosotros vivimos en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Para los extraterrestres, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió hace 1.200 millones de años, Sí. y el tiempo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y el espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, y llegar a la Tierra antes de que la Tierra muriera e impedir de que muriera. ¿Y qué hicieron ahí? ¿Nos encapsularon? Crearon un tiempo alternativo paradójico, una paradoja espacio-temporal. Cuando tú vas a Rapa Nui, a la isla de Pascua, los Rapa Nui te cuentan que según sus mitos y leyendas, el dios Makemake, el creador, creó los cielos y a la tierra, pero la tierra la creó dentro de un huevo. Y dentro de ese huevo experimentó el amor, la pasión, la emoción y el sentimiento, para que si él viera que eso fuera bueno, el huevo se rompiera e inundara todo el universo. Ok. Los primeros Tangata Manu, los hombres pájaros, Sí. eran los hombres pájaros, los que Ajá. venían del cielo. Con el tiempo, ellos le dan la responsabilidad al ser humano para que guarde el huevo, o sea, para que cuide la tierra.
Y por eso los Rapa Nui pasan a hacer el ceremonial del Tangata Mano. Ellos son los nuevos hombres pájaro que tienen que ir a rescatar el huevo, que simbólicamente representa cuidar a la tierra. ¿Te das cuenta? Maravilloso. Entonces, nuestro planeta, según los extraterrestres, murió producto de impacto de lluvia meteórica, pulsos de luz violeta que cada 26.000 años llegan a nuestro sistema solar. La Tierra no lo soportó y el planeta se destruyó, se hizo puré, se hizo polvo, hace 1.200 millones de años. Entonces, un grupo de civilizaciones recibe la autorización para viajar a través del tiempo y el espacio, vienen a la Tierra antes de que se muera, impiden de que se muera y crean una nueva línea de tiempo que se va trenzando con el real tiempo del universo. Ahora, como estamos desfasados en 1.200 millones de años, corre mucho más rápido que el real tiempo del universo. Ok. Y supuestamente era irreconciliable. Jamás tendría por qué conectarse el tiempo alternativo paradójico con el tiempo real. Eso les permitía a ellos entrar en nuestra realidad y, ¿qué te digo?, analizarnos, estudiarnos. Según ellos, nosotros somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre. Ellos son civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos. Entonces ellos vienen aquí para, de alguna manera, rescatar esa conexión con la parte emocional, con la parte afectiva, con el amor. Ellos vienen a aprender a amar a través nuestro. Pero ¿qué pasa? En contacto con nosotros, las pasiones, las emociones, los sentimientos les han hecho perder la perspectiva. Algunos de ellos se han hecho adorar como dioses. Otros han tomado pueblos completos como sus feudos particulares. Han terminado peleándose entre ellos. Sí. Ha habido extraterrestres que han tenido hasta contacto sexual con seres humanos de la Tierra. Y esto era un tiempo alternativo, así que medio sexo virtual, una cosa así media rara. ¿Ya? Ok. Bueno, el asunto es que el experimento corrió el riesgo de fracasar, de cancelarse y todo. Porque unos consideraban de que el ser humano era peligroso, era impredecible y Ajá. podía poner en peligro el orden cósmico. Otros consideraban que el ser humano tenía un gran potencial y había que dejar que continuara. Entonces, como no se pusieron de acuerdo, se pelearon entre ellos. Y eso es lo que se menciona en la mitología griega como la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. Perfecto. ¿Ya? Es lo que se menciona en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Tú te vas a Australia y te encuentras que los Anangu, los aborígenes australianos, te dicen que los Wangima, los seres del cielo, crearon a los cielos y a la tierra, pero a la tierra, ¿ya?, la crearon al margen de la creación, en el Tujurpa, en el tiempo del sueño, en el tiempo del sueño de los Wangima. Y al hombre se le dijo, este es tu lugar, de aquí no salgas por ningún motivo. ¿Ya? Este es tu planeta, es tu responsabilidad. Entonces los Anangu lo aceptaron, ¿no? Con el tiempo, los Anangu se pelearon entre ellos. Y los hombres serpiente venenosos, que eran los seres reptilianos provenientes de Orión, seres de 3,5 metros de estatura, con cola, ¿no? El líder de todos ellos era un reptil albino, llamado Satanel, Satán o Satanás, pues lidera esta como revuelta en contra del plan cósmico y al final terminan siendo derrotados y son deportados y exiliados a la Tierra. Lo que se menciona en la mitología griega de que los titanes son deportados al Tártaro, al inframundo. Entonces al mundo intraterreno, ahí los dejan. Estos seres acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, mueren aquí y quedan atrapados en su mundo en otra dimensión. Y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Y se han constituido en un gobierno secreto mundial tenebroso, negativo. Ahora, no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos. Son como espectros. Entonces manipulan a gente débil de carácter, débil de voluntad, vinculando a esas personas a la política, a la religión, a la economía, a los mandos militares, Eso a es la como la moda, a la idea de música. los arcontes, por ejemplo. Claro, ¿sí? y obviamente los Illuminati son los sirvientes, ya que están tratando de traducir la intención de estos seres. O sea, a cambio de prebendas, mientras que dure, ¿ya? Ellos están sirviendo a esta fuerza oscura, tenebrosa, que inicialmente quería llevar al mundo hacia la autodestrucción para liberarse de esta suerte de prisión, que sería la Tierra para ellos. Pero más bien ahora tratan de tener el control absoluto planetario. Pero no lo pueden lograr porque, así como hay un gobierno secreto mundial tenebroso negativo, hay un gobierno interno positivo planetario para crear el balance. Hace 12.000 años atrás, una fuerza interplanetaria de paz, compuesta por 32 seres extraterrestres, de 32 civilizaciones diferentes, aterrizaron en el desierto del Gobi en la Mongolia y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, el mundo intraterrestre. Y empezaron a reclutar gente de la Tierra, de diversas etnias, chamanes, chamanas, maestros, lo que fuese, ya, para que formaran la gran hermandad blanca en los retiros interiores. Y se les dio la responsabilidad de cuidar los archivos de la historia planetaria. Una historia que demuestra que nosotros somos el resultado de siembra de vida extraterrestre, que somos semillas estelares, de que aquí ha habido hibridación y mestizaje,
Ujú. naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, Ujú. la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Originalmente el tiempo real y el tiempo alternativo eran irreconciliables, jamás tendrían que conectarse entre sí. Pero desde el momento en que estos seres han interactuado con nosotros más de lo que estaba previsto, incluso a los pleiadianos Sí. que tuvieron el contacto sexual, 200 pleiadianos, contacto sexual con seres humanos de la Tierra, para asegurarse que no nos resetearan al final del proyecto, nos entregaron información y conocimiento. Es el mito de Prometeo, que roba el fuego a los dioses para Mm. entregárselo al ser humano. Entonces, todo esto ha hecho de que el tiempo real y el tiempo alternativo se acerquen con el riesgo de integrarse en un solo tiempo. ¿Cuándo? El 21 de diciembre del año 2012. Por eso, el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover, en Alemania, el GEO 600, detectó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron a las computadoras y al científico Craig Hogan a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Ujú. En febrero del año 2014, Michio Kaku, este científico Sí. norteamericano de padres japoneses, Ujú. que es el abanderado de la teoría de la física de cuerdas del universo vibrante, declaró que la física cuántica estaría confirmando que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Mm. Y ya, mayormente no es una novedad de que este es el gran teatro del mundo, ¿no? De Calderón de la Barca, Ujú. ¿no? Sí. Y es su vida de sueño. ¿Qué es la vida un frenesí? ¿Qué es la vida una ilusión? Una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Los sueños, sueños son. Exacto. Así que, pues hoy día la ciencia apunta a esto. Entonces, el 21 de diciembre de 2012 se produjo lo que nadie hubiera imaginado que pudiera darse. Que ambos tiempos se conectaran y se creara un tercer tiempo. Para Ok. nosotros no han cambiado mucho las cosas a partir del 21 de diciembre de 2012, Mm. porque ya venían cambiando de antes. Para quienes han cambiado las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, es para los extraterrestres. Les hemos cambiado su historia. Mm. Por eso, en la revista muy interesante, en el año 2018, salió un artículo de la Universidad de Tohoku, en Japón, Mm. en donde los científicos habían descubierto que vivíamos en una galaxia zombie, que nuestra galaxia murió hace más de 1.200 millones de años, Justo. en donde todo se detuvo, ya no se creó nada y de pronto todo empezó a crearse de una forma totalmente diferente. O sea, lo que nos había pasado a nosotros ahora se ha como proyectado hacia afuera Exacto. y ahora son ellos ya los que comienzan a verse alterados, modificados. Es como aquella persona que tiene un sueño recurrente, repetitivo. Mm. Tú sueñas que sales a la puerta de tu casa y te encuentras con un árbol frondoso de flores rojas, hermoso y todo. Te despiertas, sales a la puerta de tu casa y hay una pared, hay cemento, no hay nada. Otro día tienes el mismo sueño recurrente, sales a la puerta de tu casa, el árbol frondoso de flores Ujú. rojas y todo. Te despiertas, no hay nada. Un día te despiertas, sales a la puerta de tu casa y está el árbol frondoso de flores rojas. ¿Cuál fue el sueño? Claro. Eso fue lo que les Exacto. pasó a los extraterrestres. Así que estamos viviendo en el momento más extraordinario de la historia humana. Sixto, tú en una de las experiencias más contundentes que has tenido, no solo dentro de los Sendras o incluso dentro de las naves, ¿cierto? Por ejemplo, de los habitantes de Ganímedes, en una oportunidad recuerdo que tú mencionaste que se te mostró como en una especie de pantalla como el devenir del tiempo. Así es. Ok, hay cosas que de las entrevistas que tú has dado nunca he podido saber o no se ha dicho. ¿Tú a dónde pudiste ver un año que es superior a este, por ejemplo, sobre el 2025? Y de ser así, ¿qué queda para nosotros? Sí, como te decía, el futuro ya empezó a cambiar. ¿No? Malaquías, este obispo irlandés, había profetizado todos los papas que vendrían hasta el final de los tiempos. El final de Ujú. los tiempos ya se produjo 21 de diciembre de 2012. El último papa, según San Malaquías, iba a ser Pedro Romano. O sea, Claro. Pedro, forastero en Roma, Romano, Jorge Bergoglio. Y Ujú. Pedro, porque escogió el nombre Francisco I, y el padre de San Francisco así se llamaba Pedro Bernardone, Claro. Pedro. Entonces ahí se terminaba todo. Sin embargo, ahora se acaba de elegir al nuevo papa, un papa norteamericano, Ujú. ya, y está fuera de la profecía. ¿Qué significa? Que ya el futuro empezó a cambiar. Ok. Entonces, lo que ellos me mostraron, esta especie como de pantalla holográfica, o Ajá. sea, yo lo escribo en mi libro, el primer libro del contacto extraterrestre, Ese. ya, como que yo lo que veía eran como una pantalla de colores, o sea, etérea, suspendida en el aire, en Perfecto. donde
mostraban imágenes de lo que sería el futuro de la Tierra. Entonces, lo que ellos decían era que había el peligro de un asteroide chocara contra la Tierra y se veían grandes guerras, destrucción y todo, pero que todo eso se podía modificar si lográbamos que mucha gente se uniera con la misma intención. Es un poco como el centésimo mono, ¿no? O sea, Ujú. tú puedes conseguir realmente que las cosas cambien Claro. si crees en el cambio, si te comprometes con el cambio y motivas a mucha gente a cambiar junto contigo. Mm. Entonces, esa era la misión Rama. Y en 1990, nosotros, en el momento en que el grupo nuestro estaba esparcido por más de 64 países en el mundo, Ujú. disolvimos el grupo Rama. Aprovechamos un congreso mundial del fenómeno OVNI en Cáceres, en España, y delante de periodistas como Miguel Blanco, de Espacio en Blanco, estaba presente Paco Padrón, de Radio Nacional de España, de ahí en Tenerife, en Canarias, declaramos la disolución del grupo Rama. ¿Por qué? Porque habían grupos Mm. sectarios que estaban utilizando el nombre de Rama ya para hacer barbaridades, o sea, para hacer ¿qué te digo? Captación de gente, meter a la gente en una casa y barbaridad y media, o sea, y además decían que se comunicaban ellos directo con Dios, o sea, nada de extraterrestre, nada por el estilo, ¿ya? Entonces, para señalar que Mm. nuestro grupo no tenía nada que ver con eso, disolvimos el grupo Rama como organización a nivel mundial. Mm. Entonces, no tenemos ninguna responsabilidad porque primero nunca hubo carnetización, nunca hubo lista de personas ni nada. Exacto. O sea, cualquier persona que le interesaba se hacía amigo del grupo y era del grupo. Entonces, se disuelve el grupo Rama como organización. Hemos seguido como un grupo de amigos en torno a una experiencia de contacto Mm. y nadie puede ahora recostarse o apoyarse en el nombre de Rama ya para hacer barbaridades o Oficialmente tonterías. no existe. Así es, así es. Y de eso, como digo, hay testigos, periodistas, en el momento que se disuelve el grupo Rama como organización. Ahora, el contacto ha continuado Ujú. y lo que hemos visto es que ciertamente todo lo que habíamos visto que podía ocurrir a nivel planetario está ocurriendo, pero no en la dimensión tan terrible, tan negativa. O sea, ellos ya habían Ajá. advertido incluso que lo del cambio climático iba a Sí. ocurrir, pero no producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano, sino producto de un pulso de luz violeta que el centro de la galaxia emite y que llega a la Tierra cada 26.000 años, y que Mm. fue el verdadero responsable de la extinción masiva de los mamuts hace 26.000 años atrás. Mm. Decir eso en el año 74 era ridículo. Hoy día Ujú. sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque en noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi, rayos gamma, Mm. detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la Mm. galaxia. Y ahora resulta ser que todos los centros galácticos emiten el mismo pulso. Se pudo ver que del agujero negro Marcarían 334, que está a 324 millones de años luz de distancia, también emite los pulsos. Todo esto llevó a Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, antes que se muriera, Mm. a declarar que había que revisar qué es lo que hay en el centro de las galaxias y cómo se comportan los agujeros negros, que al parecer eran agujeros blancos, portales dimensionales, que no eran lo que se pensaba que eran. Ajá. Y eso nos lo habían dicho y está publicado hace, ya te Me digo, consta. 51 años. Bueno, entonces el tiempo no pasa por gusto, todo se aclara y todo. Entonces, esa radiación genera una gran mutación. Afecta el campo magnético, primero afecta al Sol y Mm. hace de que se incrementen las tormentas solares. Muchos de los apagones que están registrando a nivel mundial son producto Ujú. de sobrecargas en la línea de alta tensión Mm. por las tormentas solares. Ok. O sea, no es que hay un terrorista y que está fastidiando la vida, ¿ya? Pero eso no solamente afecta todo el tendido eléctrico, afecta el núcleo de la Tierra y hace que el planeta se hinche y sufra lo que se conoce como la gran expansión tectónica. Entonces, al hincharse el planeta, Mm. las placas se alejan más violentamente entre sí o chocan más violentamente entre sí, generando terribles terremotos, tsunamis, incremento de actividad sísmica y volcánica. Mm. También afecta el campo magnético terrestre, reduciéndolo al mínimo, calentando la atmósfera, derritiendo los glaciares, derritiendo los polos, aumentando el nivel de agua dulce de los océanos, calentando el planeta a tal punto, generando pues huracanes, tornados y todo como el que acaba de ocurrir ahora pues en Puerto Varas, ¿ya? Y de pronto, después de haberse calentado mucho el planeta, ¡pum!, se congela súbitamente y se produce una nueva glaciación, como la que ocurrió hace 26.000 años atrás, ¿ya? Ahí sí. Entonces, existe ese peligro. Mm. Pero ellos nos han dicho de que el ser humano tiene el potencial para controlar incluso el clima. O sea, si muchas personas nos unimos con la misma intención, podemos hacer de que Podemos ese influir. futuro planetario no sea tan nefasto, que esta gran metamorfosis no termine realmente con un congelamiento de toda Europa, América del Norte, y los únicos lugares que se vayan a salvar sean pues Chile, Argentina, Uruguay, Mm. el sur de Brasil, ¿no? Por así decirlo, ¿ya? Ujú. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos
cambiar todas esas cosas. Y realmente sí funciona, porque ya en este momento deberíamos estar teniendo, así como un momento en el cual estuvo el Calbuco, el Epuyén, el Osorno, o el de pronto el Chaitén, o todos Mm, estos, ¿no? Volcanes en erupción ahí continuo y constante, las erupciones violentísimas y todo, de pronto todo se tranquilizó. ujú, sí. ¿Ya? Y ya deberíamos estar con terremotos grado 9, uno por semana, por lo menos en diversas partes del mundo. Mm, Y no está ocurriendo, porque hay cantidad de gente buena onda a nivel mundial que está orando, meditando, enviando luz al planeta para equilibrar las cosas. qué interesante. Sixto, la última vez que nosotros nos vimos en un programa, aún había que convencer a la gente o hablar con cierta discreción respecto de, quizá usted no cree en los extraterrestres, pero déjeme contarle que hoy en día, con todo el agua que ha pasado bajo el puente, ya es oficial. No, ya no es una cosa de opinión. Ya nadie le pregunta si tú crees o no. Está dicho que sí. Eso oficialmente reconocido. ¿A quién debemos creerle cuando vemos que en el Congreso de Estados Unidos dicen tenemos pruebas, todo lo demás? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? O sea, ¿con quién tenemos que tener cuidado y a quién tenemos que saber escuchar? Claro, en el año 2014, el Senado de los Estados Unidos me invitó a Washington. Los senadores Robert Menéndez y el senador Packler Ajá. me invitan para ir a Washington. Estuve en el Club de Prensa de Washington hablando sobre el contacto extraterrestre, el fenómeno ovni y todo. Y 5 años después, en el año 2019, Mm, se filtraron documentos del Pentágono y llegaron al Washington Post. sí. Salió publicado en primera plana, los ovnis existen y ya no se puede negar esta realidad. En la página de la revista National Geographic salió We are not alone, o sea, Ujú, nosotros no estamos solos. mm, Pero no, ¿are we alone? O sea, ¿estamos solos? No, sino no estamos solos. O sea, el National Geographic reconocía que toda esa documentación que había sido liberada, videos, audios y todo, en donde estaban implicados hasta comandantes de un portaaviones, el Nimitz, ya exacto. todo eso era cierto. Entonces al gobierno no le quedó más remedio que tener que asistir, porque el Senado dijo, a ver, toda esta información, que vengan representantes del Pentágono. Entonces fueron ahí 2 representantes. Sí, ciertamente nuestros pilotos ya han visto esto y todo desde el 2015 con los nuevos radares de alta última generación y hemos salido en persecución. ¿Quiénes han salido? Bueno, el piloto tal, el piloto... ¿Y por qué no han venido? Es que nosotros consideramos que nosotros podíamos venir y hacer un resumen de toda la experiencia. No, no, no. Que vengan los pilotos. Entonces Mm, trajeron ya a Ryan Graves, piloto de los F-18, sí. que él en escuadrilla iba con otros pilotos más y de pronto se les cruza un cubo volador. O sea, hay más de 167 formas diferentes de ovnis, Ujú, pero un cubo volador es totalmente antiaerodinámico. ¿Cómo puedes sí. hacer que un cubo vuele? Mm, Y eso nos demuestra cómo el fenómeno ovni se relaciona con otras religiones, porque en el Islam, tú ah, sabes que sí. está en la mezquita de la Meca, Ujú, y hay un santuario que es el santuario de la piedra en la cava. sí, sí. Entonces es una capilla en forma de cubo negro que tiene adosado en la esquina un meteorito, una piedra que vino del cielo. Ciertamente es un meteorito. Entonces la Sí. gente va y gira en sentido antihorario, hace unas procesiones y después terminan besando la piedra. Bueno, según el Islam, en el cielo hay otro cubo volador que cuida el cubo de la tierra. ¿Y con qué se encontró Ryan Graves? Con un cubo volador. Ujú, Bueno, también resulta ser que se citó a David Grush, miembro de la CIA y alto oficial del ejército norteamericano, declaró, el gobierno norteamericano tiene en su poder restos de naves extraterrestres, todo el mundo ya lo sabía, pero que lo diga alguien oficialmente y un miembro de la CIA y bajo claramente. juramento y delante de la subcomisión de inteligencia del Senado, eso fue contundente. Y no solamente eso, tenemos cuerpos de seres no humanos, ¿ya? Ya Exacto. en lugares como el Área 51. El año 2013, la CIA misma reconoció que el Área 51 siempre existió. Mm, Después de décadas de estar negándole que eso no existe, que está bien, película de ciencia ficción, no, lo reconocieron. Y ahora este señor decía esto. Y la tercera persona era David Fravor, que era el excomandante del portaaviones Nimitz. mm, No era el sargento de a bordo. no, No, el no. máximo. O sea, el comandante del portaaviones dice, nosotros hemos salido en persecución del ovni al que le llamamos Tic Tac, porque parecía un caramelito, Exacto. y que verdaderamente jugaba con nosotros. Entonces, en las grabaciones se escucha que se ríen del nerviosismo al ver de que el objeto hacía lo que le da la gana, Mm, ¿no es cierto? Entonces, se vuelve a hacer una nueva audiencia pública, se cita a todos los altos directivos de la NASA y se les pregunta, ¿ustedes investigan o no investigan el tema OVNI? Bueno, sí, pero lo que pasa es que no sabemos lo que estamos viendo, no tenemos parámetros claro. para entender lo que estamos viendo. Ya, esto en mayo del año 2023. En ese momento aparece Sean Kirkpatrick, enlace del Pentágono y la NASA, y dice, no, 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 sí sabemos que son.
Son gigantescas naves nodriza en forma de cilindro de más de 100 kilómetros de distancia cada 100 una, kilómetros. soltando cantidad de naves de corto alcance y a su vez como unos drones, ¿ya? Que se están repartiendo por todo el planeta. Y todo eso está videograbado, fotografiado desde la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está circunvolando el planeta Tierra a 400 kilómetros de altitud. Y si ustedes entran a la página web de la NASA, ahí están las fotografías y los videos de los ovnis en forma de cilindro, ¿ya? Y todo lo que se vio y todo. No diga, pues sí se lo digo, ¿ya? Entonces, en ese momento aparece en pantalla gigante Avi Loeb, astrofísico, astrónomo, Sí. ya de la Universidad de Harvard, diciendo, todo lo que dice Sean Kirkpatrick es cierto. Es más, yo me estoy yendo en este momento a Papúa Nueva Guinea para una expedición submarina donde vamos a bajar a entre 400 y 600 metros de profundidad para rescatar los restos de una nave interestelar que cayó en el año 2014. Hemos juntado recursos internacionales, privados, para que ningún gobierno nos prohíba, nos oculte información, no permita que digamos nada, no. Fueron allí, bajaron, hicieron su inmersión y rescataron 725 férulas, esferas de, o sea, tenía uranio, pero también eran de platino. Y tenían una concentración de uranio superior al uranio que hay aquí en nuestro sistema solar, por lo cual era de origen interestelar. O sea, la nave impactó, se desarmó, convirtiéndose en muchas esferas de metal. O sea, como que eso en algún momento los puede juntar y se vuelve a hacer la nave. Es una cosa Claro, así, sí. una cosa increíble. Entonces, salió esta información y después, en el año 2024, el 13 de noviembre, se hace una nueva audiencia pública y aparece Tim Gallaudet, que es contraalmirante de la Armada de los Estados Unidos, diciendo, yo estaba en un submarino de la clase Orión, nuclear, estábamos debajo del Ártico, cuando de pronto venía un tráfico, un objeto que triplicaba la velocidad más rápida de cualquier objeto hecho por el ser humano bajo el fondo Bajo el del agua. mar, venía en ruta de colisión hacia nosotros, no había forma de evadirlo, el impacto iba a generar una mega explosión nuclear con todos los misiles que teníamos ahí, Ujú. por más que no estuvieran activados y todo. Y cuando ya pensaban que el impacto era inminente y no lo podían evitar, hizo un ángulo recto y cambió, lo cual no puede hacer nada Nada. hecho por el ser humano. Era un OVNI, Ujú. objeto submarino no identificado. Entonces, Tim Gallaudet, contraalmirante armada, dijo, los ovnis tienen bases en el mar, bases subacuáticas, bases submarinas. Qué curioso, hace años atrás, los propios marinos de la Armada de Chile, en Chiloé, estando en Chiloé, me contaron ellos, que continuamente ellos observan cómo el mar se ilumina de noche Sí, sí, sí. y se ven luces que de pronto salen disparadas hacia el cielo. Que ha habido veces, a plena luz del día, en que ellos ven extraños islotes que no aparecen en las cartas navales, ¿ya? Entonces dan la vuelta y ven cómo esos islotes se sumergen, ¿ya? Verdad. Y algo pasa por debajo de sus barcos guardacostas. Gente que ha venido al programa, que son capitanes de barca y de fragata de la Marina chilena, han dicho, bueno, ya que estamos acá lo digo, digamos, pero la cantidad de veces que hemos visto luces que se ponen debajo y salen es impresionante. Esperemos un poquito, Sixto, simplemente recordarle a todos los presentes que este programa no sería posible de no ser por nuestros queridos amigos de Juega en Línea. Atención. ¡Hey tú! ¡Sí, tú! Es mejor que te sientes porque te voy a dar una gran noticia. Porque te conocemos y sabemos lo que más te gusta, Juega en Línea trae para ti la innovadora plataforma de pronósticos deportivos y casino. Ven a disfrutar la mejor experiencia, más segura y más veloz. Y con muchas oportunidades de ganar. Lleva tu pasión a otro nivel de entretenimiento. ¿Qué esperas para ingresar a nuestra página y disfrutar de todo lo nuevo que traemos para ti? Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Muchas gracias, mis queridos amigos. Continuamos la conversación con Sixto Paz. Bueno, mucha gente me dice así como, oye, qué entretenido todo lo que hablan, se me dice, pero es fascinante. Y le dicen, y podrían estar hablando ahora. Yo le digo, pero espérate, no solo es hablar esto. Junto a Sixto pueden ir a terreno, a vivir experiencias que son absolutamente concretas y directas. Quiero repasar algunos de los videos que tú me mandaste que ya Claro, son sí. icónicos dentro de los trabajos que tú constantemente estás haciendo en distintos países del mundo. Lo que estamos viendo, esto es en Teotihuacán, ¿no? Teotihuacán, en México, así es. Esto es del Recibimos 2014. mensajes de que los extraterrestres nos estaban citando a este lugar turístico, ¿ya? Y aparecieron en el cielo 6 objetos de formas muy diferentes unos de otros. Recordemos que son más de 167 formas diferentes de objetos, ya que Ajá. están llegando aquí a la Tierra.
y estábamos 55 personas más 8 periodistas, tanto de Televisa de México como de radios y de muchos medios de comunicación. Eso es lo bueno, que siempre hay prensa. Ese objeto en particular, oye, pero si toma puré, casi parece un ángel con la ala Así es, sí, extendida. sí, parecía un ala delta y tenía incluso luces y todo. En el año 2009 ¿Mm? hicimos una salida a la zona de Rasal, en el Pirineo aragonés, en la segunda semana de diciembre. Hace mucho frío. Estábamos 6 días ahí y bueno, había que soportar el frío y llega la periodista Ángeles Macua de Telemadrid y Ujú. Radio Nacional de España, acompañado de su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonidista. Y digo nombres propios para que cualquier persona, sobre todo los detractores, que quiera Sí, investigar, que lo busque. vaya y le pregunte a esta gente si fue así o no. Se formó el CENDRE, el portal dimensional, y los periodistas me dijeron, Doncito, le hemos escuchado a usted contar su experiencia del año 74, que ingresó, y otros también la han ingresado con usted y todo, y que han vivido esta experiencia. Nosotros, como periodistas, ¿podríamos tener la oportunidad de entrar? Adelante, por favor. Y los 3 periodistas entraron, y 15 minutos después salieron pálidos, Sí, ya, y con los ojos desorbitados, y me dijeron, Don Sisto, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. Eran unos seres altísimos, nos llevaron por lugares increíbles. Usted no se imagina. No, yo sí me imagino, no se preocupe. ya estoy completamente al tanto. Mira, atención con este otro registro para escuchar. Ya no podría. Mira, Carlos, mira, ahí está. O sea, más o menos de la nube está la Ahora, en el año 2006, nosotros recibimos la invitación de estos seres para ir a Rapa Nui, a la isla de Pascua, porque iba a haber una experiencia de contacto extraterrestre. Entonces, los grupos de Chile comenzamos a organizar el viaje, me sumé a ellos, y a último minuto, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Exacto. Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, se enteró de esta salida, me llaman por teléfono y me dicen, Don Sixto, me he enterado de que ustedes van a tener un encuentro en Rapa Nui. Ya habría posibilidad de que yo los acompañe, pero en plan escéptico. Y le dije, mire, doctor, hace mucho tiempo que hay gente que considera que tanto mi persona como el grupo el que formo parte, necesitamos un psiquiatra y urgente. Pues qué mejor que usted se ofrece voluntariamente a Ahí está, señor acompañarnos Duzuel. y no nos va a cobrar la consulta. Así que él vino con nosotros y el segundo día, nosotros como hacemos meditación, recibimos una psicografía de fenómeno de escritura automática, Sí. en donde estos seres decían a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer. Al pie del volcán Poike, al lado del Ajo Tongariki, que es una plataforma ceremonial que tiene 15 estatuas que han sido vueltas a poner en valor, han sido colocadas en su sitio de nuevo. Entonces, ahí va a ser el encuentro. Entonces, el día anterior al contacto, nos reunimos con el personal del aeropuerto y con el psiquiatra. Y les contamos de la experiencia que íbamos a tener al día siguiente. Entonces, tanto los civiles como los militares tomaron nota, ¿no? Vamos a estar atentos a la pantalla del radar. Entonces, nos fuimos con el psiquiatra, éramos 25 personas y aparecieron 2 objetos haciendo evoluciones sobre el Poike, entre 300 y 500 metros de altura. El psiquiatra lo vio, dijo, no puede ser posible. Nos fuimos al aeropuerto y sale el personal de la torre de control y dice, Don Sisto, fue espectacular, lo tenemos grabado en la pantalla del radar. Fueron 2 objetos haciendo evoluciones sobre el Poike. Entonces el doctor Mario Duzuel dijo, bueno, ya no puedo argumentar que fue histeria colectiva ni alucinación. Exacto. Porque Él no solamente mismo lo me vimos, contó, sí. lo tienen grabado en la pantalla del radar. De hecho, uno de los videos, Lama, que están acá, es donde se menciona eso. Vamos a ir al otro video. Ok, mira, atención, dale nomás. Mire, ese es el volcán Rano Cao. Sí, es evidente. Este es el aeropuerto. Y mire, estamos ahí con los militares y está el ovni ahí a plena luz del día. Sixto, ¿puedes señalar el objeto ya? O sea, al año siguiente, el 2007, regresamos. Y ni bien estábamos bajando del avión, ya la nave salió del interior del Rano Cao. Y lo más interesante es que el objeto cambió de forma. Porque primero era... ¿Tiene visual alguna información con respecto a un objeto que está hablando sobre el Rano Cao? No sé si tú tienes visión, ¿alcanzas a verlo? Sí, ahora lo veo. Obvio. Ya. Perfecto. Ahí estamos viendo realmente la interpretación que nos da justamente en la línea de la observación que se registró el 19 de mayo, todo nos lleva a pensar que realmente el objeto se escondía y salía de detrás precisamente esta parte del Rano Cao.
La gente del aeropuerto encargado del sistema de radar y todo dicen, sí, lo estoy viendo. Sí. Y preguntan, o sea, qué buena grabación que hiciste. Le dice, ¿tenemos algo que sea nuestro en el radar? No. ¿Y lo ves? Sí. Sí, 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 sí. Pero pues, espectacular. Ya. Pero lo más interesante es que cuando tú cuentas esto, o sea, el año pasado toda la comunidad Rapa Nui organizó una conferencia en el Centro Cultural, había gente hasta la avenida, ¿ya? Pues una conferencia gratuita, abierta a toda la población Rapa Nui, ¿ya? Y todo el mundo comenzó a decir, yo también los vi, yo también los vi, ¿ya? Todo el mundo había tenido algún avistamiento, algún encuentro y todo. Lo que pasa es que no se atrevían a contarlo y ahora sí comienzan a contarlo. Entonces, ahora hace una semana estábamos en Rapa Nui, fue mi 12º viaje que hago a Rapa Nui. Una de las veces anteriores fuimos con la televisión del Canadá y ellos lograron captar el ovni en el interior del cráter del volcán Ranocao. Con cámara infrarroja y todo, captaron el Sí. objeto lleno de luces y todo. Pero ahora, hace una semana, estábamos ahí, 6:30 de la mañana, ya en la puerta del Hotel Gomero, Ajá. y este objeto apareció encima del grupo. A ver, Vean ustedes. mira, a ver. Ah, pero... Esto está aquí encima. No, claramente. Y tiene las características de los anteriores. O sea, es como... la- Todo el grupo está ahí al pie, en la entrada del hotel, y el objeto está 6:30 de la mañana. ¿Ya? Hace una semana, o sea, Wow, no hace mira. 10 años, ni hace 2 años. Oh, se pasó. Y es la quinta región de Chile. O sea, no es Hungría, no es Perú, no es Ecuador y todo. Pero la mayoría de gente en Chile conoce Miami, conoce Nueva York, pero no conoce Rapa Nui. Todo el esfuerzo que hizo, que hicieron realmente, no, Policarpo Toro y su gente para anexar ya a Rapa Nui como parte del territorio de Chile, y la mayoría ni siquiera lo conoce. Sixto, ¿Mm? cuando partió el contacto, Sí, hablabas tú con gente de la luna más grande que tiene Júpiter, Ganímedes, y Ganímedes, así gente de es. Apu. Tú, a esta altura, una pregunta que creo que es tan valiosa como sencilla, digamos. ¿Tú puedes distinguir, según la forma de las naves, de qué son y con cuántas civilizaciones actualmente tú tienes contacto? Nosotros tenemos contacto, bueno, son alrededor de 55 civilizaciones que están llegando a la Tierra o sea, con buenas intenciones. Hay 5 que no vienen con buenas intenciones, porque hay de todo en el universo como hay de todo en la Tierra. Ya, menos mal Esa- que son las buenas. Esas naves que se han estrellado, como el caso Roswell o el caso de Paiwano. O sea, Claro, ustedes saben sí. que el 7 de octubre de 1998, en el Cerro de las Moyacas, Sí. frente a la localidad de Paiwano, en el Valle del Elqui, un ovni se estrelló. Siempre le han dicho el Roswell chileno. Mm. Falso, eso es falso. Más bien, Roswell sería el Paiwano norteamericano. Claro. ¿Por qué? Porque en Roswell el ovni se estrella en la finca de un granjero y nadie se enteró. Al día siguiente el granjero recorre a caballo y encuentra esparcidos en un área de 5 kilómetros los restos del ovni. Mm. Pero en el caso de Paiwano, el ovni viene siendo perseguido por otros 2 ovnis que lo derriban frente al Cerro de las Moyacas, se parte en 2 Sí, y hay 400 testigos en tiempo real tal cual. mirando cómo se están peleando y cómo se rompe el objeto y se estrella contra el cerro. Inmediatamente Carabineros de Chile rodea el cerro, nadie se acerca. ¿Ya? Y esa noche ya llegan todos los helicópteros, el ejército tanto de Chile como de Estados Unidos, ya que nunca nadie sabe cómo aparecen los Apache y los Black Hawk y todos estos aparecen. Siempre Absolutamente. aparecen. Y entonces, boom, se llevan todo, ya, y los, Palabras del y los camiones alcalde. con los toldos y todo, la típica, ¿no? Paran toda la carretera que va hasta La Serena y todo, porque eso sale con rumbo desconocido, ¿ya? Rodrigo Iter, que es uno de los grandes investigadores del caso Sí, de sí, sí, Paiwano, sí. él se descuelga en cuerdas de la parte que está más escarpada y logra extraer muestras Es verdad. de Sí. metal, ya del objeto. Los lleva a una importante universidad aquí en Santiago. Inexplicablemente desaparecieron las muestras. Nadie sabe, nadie se responsabiliza. Qué raro, ya no están. ¿Pero cómo que no están? No están. Mm.
Felizmente entregó unas pocas y se guardó el resto, ¿ya? Pero para que vean ustedes, y lo que se ha venido a decir es que fue un dron norteamericano de última generación el que se Sí, no, estrelló en no. el Cerro de las No, Moyacas, no, no. cuando hacía más de 11 días que había terminado la misión UNITAS. Exacto. O sea, esta operación conjunta Y de la que era Marina de Chile con la Marina de de Estados San Unidos. Antonio, está Ya, pero como... aparte, miren dónde está el mar y dónde está pues Sí, no, el Valle exacto. del Elqui, ¿no? Sí. El Valle o sea, todo esto, Baiguano y toda esa De lo gente. más alejado posible del Claro, mar. por eso. Entonces, cada explicación más absurda Mm. con tal de ocultar algo extraordinario. O sea, que allá arriba están agarrando tortazos. Entonces, hay un vídeo justamente de 1991, filmado por el Discovery, el transborde espacial. Mm. Se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo entrar al planeta y otros 7 objetos que le cierran el paso y le Es lanzan verdad. una especie de misil o haz de luz que obliga a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida Sí, y a siempre marcharse a gran velocidad por donde había venido. Lo que dicen las Sagradas Escrituras es cierto, hay gran violencia en los cielos. Hay un grabado renacentista del 14 de abril de 1561. Búsquenlo en internet. Espectacular. Se puede ver la ciudad de Nuremberg, en Alemania, 1561. Sí, Todo el mundo mirando al cielo y de pronto aparece cantidad de objetos en forma de cilindro sí. soltando esferas que comienzan a luchar entre sí. Aparecen objetos en forma de cruz, objetos en forma de media luna. De Todo el mundo se flecha. pelea. Cosas. Y hay explosiones en el cielo y explosiones en la tierra, se estrellan los ovnis también contra la Sí. tierra. La gente creyó ver en ello la señal del fin del mundo. Al cabo de una hora, aparece un gran objeto triangular de 4 kilómetros de largo, o sea, llamada la hoja volante de Nuremberg, parece las naves del Imperio de la Guerra de las Galaxias, Se parece. y hace que los demás objetos se reagrupen y se marchen en distintas direcciones, dando por finalizada esta guerra de galaxias. Exacto. 14 de abril de 1561. ¿Qué fue lo que se vio? Ya. No, todos los objetos que tú ves como cilindros en el cielo son o sea, el tren de satélites de Starlink de Elon Musk. No puede ser, porque en 1989 la astrofísica y astronauta Marina Popovich, Mm. ya rusa, entregó unas fotografías tomadas por la sonda Phobos 2, Ajá. que había llegado a las lunas Phobos y Deimos, dos de las lunas, o sea, las dos lunas que tiene Marte, y fotografió un objeto en forma de cilindro que tenía 24 kilómetros de largo. Exacto. Ujú. Sí, famosos. Pues 15 años después, o sea, el año 2004, resulta ser que llega una sonda robot, o sea, un rover, que aterriza sobre la superficie de Marte. O sea, esta sonda, la sonda Spirit, aterriza, se desembala sola, toma una fotografía, su selfie, y toma una foto también de su bracito retráctil tomando muestras del suelo marciano, hace una panorámica de Marte y aparece la nave en forma de cilindro pasando sobre las colinas y los cerros de Marte. Mm. 15 años después. Exacto. 25 años después de lo del 89, llega otra rover, la Curiosity, aterriza en Marte, se desembala sola y toma y durante 7 minutos como la nave en forma de cilindro pasa sobre el cielo marciano. 25 años después de la primera toma. ¿Cómo puede ser posible que la NASA durante 25 años no se haya enterado de que hay un objeto en forma de cilindro, una nave nodriza, que está circunvolando permanentemente Marte? ¿No la puede ver desde la Tierra? Recordemos también cómo en la década de los años 90, la Fuerza Aérea de Chile dio a conocer una fotografía tomada por un satélite geoestacionario. Sí, O impresionante. sea, los satélites geoestacionarios están más o menos a unos 35.750 kilómetros por encima del planeta Tierra. Están lejísimos. Y tienen la misma velocidad de rotación que la Tierra, por lo cual siempre se mantienen en el mismo punto. Entonces, estaba ubicado sobre la Patagonia chilena y argentina. Toma una fotografía sobre la vertical y aparece a mitad de camino un objeto ovalado ¿De qué que tamaño medía era ese? 450 kilómetros de diámetro. O sea, si ya es difícil aquí en la ciudad buscarte estacionamiento para un coche de 4 metros, ¿dónde estacionas una nave de 450 kilómetros de diámetro? ¿Ya? Bueno, total que se supo que la misma visión se había tenido en Brasil y también se había tenido en el norte de Estados Unidos y en el sur del Canadá. Ahora, ¿se imaginan lo que le supone al NORA, al central, o sea, al sistema de control aéreo de Estados Unidos, que le ha costado tantos millones a los impuestos de los norteamericanos? Reconocer que existen supernaves gigantescas de cientos de kilómetros sobre tu territorio y desde la Tierra no los puedes detectar. Y están ahí observándonos. No, es impresionante. Solo por curiosidad, Sixto, tú mencionaste que si hay un número de al menos 50 razas alienígenas que
nos cuidan, digamos, o son benevolentes en sus O sea, intenciones con nosotros. sí, Y las unas 5 no. 55 y unas 5 no bien intencionadas. Cuando hablamos de no intencionada, ¿es hacer daño o simplemente nos pasan por encima nomás bajo sus intereses? O sea, realmente no vienen ellos a abducirnos, secuestrarnos, manipularnos. Algunos pocos casos podríamos decir, de mujeres que han resultado embarazadas. ¿Por qué? Porque como hay seres extraterrestres que han sido deportados y exiliados a la Tierra y han muerto, ya no tienen cuerpo, Ujú, están buscando sí, cuerpos, como una especie de caballito de Troya, en donde sí, puedan he escuchado eso. incorporarse para fugarse del planeta. Eso es una de las opciones. Generalmente, los seres que vienen en las naves son los famosos Igigi de los Anunnaki, o sea, Mm, esos seres pequeños que son androides biológicos. Tanto los bien intencionados como los mal intencionados tienen a esos androides biológicos que en sus son naves. como De los los chaparritos, grises. cabezones, los grises. Ok, Sí. O sea, no son una raza extraterrestre, sino son androides biológicos. ya, o sea, sería Parece que como es el robot de moda. Perfecto. O sea, Toda familia quiere tener uno. ok, el modelo más El práctico. estándar. Sí, Ok, sí, sí. perfecto. Sí, sí, sí. Y con respecto a... lo que pasa es que tú estás Pero por diciendo... eso te digo que no es tan fácil que tampoco puedan entrar, porque hay un grupo de civilizaciones que están cuidando la Tierra. Pero hay algo que quizá no se toma muy en cuenta, pero yo creo que estás diciendo algo que es tremendamente valioso, que es que muchas de estas razas extraterrestres, quizás que son más de cuidado con nosotros, no están viviendo en un estado material. Es casi son como entidades espirituales. Ahí es donde el fenómeno ovni, para bien y en otros casos para mal, se vincula como una experiencia religiosa casi, ¿o no? Claro, lo que pasa es lo siguiente. Primeramente, son alrededor de 60 razas diferentes. Hay seres de aspecto antropomorfo, humanoide, seres de 4 metros de altura y hasta de 10 centímetros. 10 centímetros. Seres con pelo, sin pelo, azules, rojos, blancos, amarillos, negros, grises, de todos los colores. Y hay seres que son zoomorfos, seres que tú los miras y es una mezcla de ser humano con ave, o de pez con algo de humano, o reptiliano, o Mm, los hay insectoides. ujú, Pero hay seres que son como energía, que no tienen corporeidad física. Y hay otros que pueden asumir una apariencia como la nuestra, que muchas veces no son como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que juzgamos por las apariencias. Y si ok. vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo, simplemente pues distinto. Ahora, ¿por qué esa percepción de que son casi como ángeles o seres etéreos? Porque muchas veces no necesariamente se acercan a ti, no van a correr riesgo tampoco, ya de hacerlo físicamente. Simplemente proyectan un holograma o se proyectan astralmente o se proyectan mentalmente. O sea, así como hay seres humanos que tienen ya cierto desarrollo que le permite la bilocación o don de ubicuidad, que puedes estar en 2 o 3 sitios a la vez. Claro. ¿No? Fray Martín de Porras que estaba barriendo el convento de Sí. Santo Domingo en Lima y lo veían en Maracaibo recibiendo esclavos que venían del África. Ajá. Entonces, ellos tienen ese desarrollo. Por eso aparecen, desaparecen y todo. O a veces la nave aparece de un momento a otro. O sea, no la vieron descender, simplemente apareció. Bueno, siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que simplemente también tenía mecanismos para que no sea tan fácilmente observable. Mm, Entonces, estamos hablando de tecnología y poder psíquico. total. Algo que siempre gusta, Sixto, que esto lo conversamos antes de hacer este programa, es que gracias a la inteligencia artificial, tú próximamente lo que estás preparando es casi como un catálogo de varios de los seres con los que has estado, pero es para que alguien pueda verlos exactamente como lucen. Así Y es. me mostraste algunos de 3 tipos distintos Sí. y que, bueno, ya más en lo personal, me parece fascinante de poder ver una foto hiperrealista de así es como lucen, de esta forma son sus orejas, su tono de piel, sus ojos. Sí, lo que te decía, por ejemplo, en Venus no hay gente endémica de Venus. Son seres que provienen de las Yades, un grupo de estrellas cercana a las Pleiades en la Ujú. constelación de Tauro. Entonces, tienen forma humanoide porque comparten tanto la genética de los seres de Arcturus, de la constelación del Boyero, de los arturianos. Los arturianos son seres de unos 80 centímetros de altura y son azules. Esos son ¿Ya? los originales, Ya, digamos. podríamos decir, es la genética madre, ¿ya? Ok. De ahí vienen pleiadianos, vienen apunianos, y hay unas combinaciones, como son, por ejemplo, los de las Yades. Entonces, los de las Yades también comparten genética con los seres provenientes del Ira. Por eso tienen ciertos rasgos felinoides, ¿ya? Ah, Entonces parecen los Thundercats, ¿ya? ok. Más o menos. Entonces, tienen el pelo muy frondoso, muy Sí. grueso. Los lóbulos de las orejas le llegan casi a la altura de Mm. los hombros. O sea, te pueden dar una cachetada solamente con la oreja. Ok. ¿Ya? Los ojos así de tipo felinoide y el tono de la piel como un poco anaranjado y triangular. Mm. Entonces,
ellos tienen bases subterráneas o en el subsuelo de Venus. Y ellos son los responsables de esas gigantescas naves nodriza en forma de cilindro. Perfecto. Sixto, mira, yo sé que mucha gente tiene muchas preguntas que hacerte y yo que no lo creas, digamos, estamos muy pasados de la hora que teníamos que hacer porque siempre nos sucede que nos encontramos, pero me gustaría aprovechar esta instancia de contarle a las personas cuáles son tus actividades que va a estar en esta última visita en Chile, más todas las que vendrán Sí, o sea, después. el día 29 tenemos nosotros una conferencia en el Ovalle Casino Club, ahí en la localidad de Ovalle, ya Perfecto, a sí, partir de las 21 horas. muy Será bonito ahí. una conferencia en donde también toda la gente va a poder hacer todas las preguntas que quieran, donde vamos a pasar muchos videos, vamos a también pasar estas imágenes de inteligencia artificial recreando algunas de las fotos que nosotros tenemos Sí, que son de mala calidad y todo, pero hoy día con todo esto de inteligencia artificial sí, permite son hacer sensacionales, recreaciones yo las pude hermosas. ver. Eso va a ser el día 29 en Ovalle Casino Club Resort. Después, el día 30, tenemos la conferencia en el Enjoy de Santiago, en Riconada de los Andes. ¿Ya? Perfecto. Ahí va a ser la conferencia a las 21 horas también. El tema no es solamente la experiencia, el contacto que yo he tenido, sino todo lo que se ha venido liberando de información considerada clasificada. Vamos a hablar todo lo que los gobiernos saben y todavía no han dicho, y todo lo que ya se ha dicho, y se ha dicho muchas veces mal para intoxicar informativamente. También el día 31 tenemos la conferencia en el Enjoy de Colchagua, o sea, en Santa Cruz, Ajá. ¿no? Ahí el casino. También 21 horas. Y después también tenemos en el Piedra Lodge, que está allí en Putaendo, Sí, hermoso lugar sí, ahí. es un bonito lugar, hermoso lugar. Ya ahí vamos a tener como un taller, ya para aquellas personas que quieran hacer prácticas, ejercicios, técnicas en un lugar que continuamente aparecen ellos. Maravilloso. Amigo mío, como siempre, agradecido tu tremenda generosidad, bueno, de contarnos lo que nadie más nos puede contar. Y simplemente les pido por favor un aplauso a nuestro invitado de hoy, Real del Misterio, Gracias. mi querido amigo Sixto Paso. Muchas gracias.